Muchas gracias, señor Miguel Berrospi, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Huánuco, señor Ronald Vaca Campana, por la invitación a este importante evento. 100 años no se cumplen así nomás. Son pocas las instituciones en el Perú que llegan a esta cantidad de años y eso habla muy bien de la institucionalidad, eso habla bien del rol que ha jugado la Cámara de Comercio en la región y eso dice que hay un protagonismo, que hay un involucramiento en los quehaceres de la región, porque las instituciones duran cuando son buenas, las instituciones duran cuando sus personas hacen bien las cosas. Señor José Rojas, gerente de Perú Cámaras, José Luis Altamisa, y a todos ustedes, gracias por su presencia. Yo quiero empezar diciendo que nosotros como país tuvimos un importante crecimiento entre los años 1993 y sobre todo entre el 2002 y el 2015. En esa lámina se ve cómo crecía el Perú en los años entre los años 1993 y 2023 y éramos líderes de la región, a pesar de venir anteriormente entre los años 1975 y 1992 a la cola. Nos convertimos en líderes de la región, crecimos a un promedio de 4.4% en esos 30 años, pero entre los años que señalo, más o menos 2002 al 2015, crecimos a un promedio de 5,5–6%, y algunos años llegamos al 8%. Esto se debe básicamente a un marco atractivo para la inversión privada, basado en la libertad de contratación, la apertura a inversiones extranjeras y la libre competencia. Está demostrado históricamente que ese es el camino del desarrollo. Está demostrado con evidencia científica que los países que han alcanzado estándares de vida para su población han seguido el camino de las inversiones, el camino de la libre empresa, el camino del emprendimiento, el camino de la libertad económica. Mientras los países que han apostado por las mayores intervenciones de sus estados no han logrado el éxito que han logrado los otros. Pero esto también se basa en los acuerdos comerciales firmados por el Perú. Hoy día no podríamos estar exportando lo que exportamos si no hubiera habido un esfuerzo por abrir estos mercados internacionales. Pero también se basa en una independencia y un fortalecimiento de nuestro Banco Central de Reserva, que además se coloca como ejemplo mundial hoy día de cómo se debe manejar un banco central. Y si hoy día tenemos problemas como país, fundamentalmente políticos, y se dice que la economía camina a pesar de la política, es porque precisamente tenemos fundamentos macroeconómicos muy sólidos, apoyados básicamente en el accionar del Banco Central de Reserva, que mantiene una inflación baja, que ha promovido que tengamos unas reservas internacionales que son récord en relación a nuestro PBI, que ha mantenido esa estabilidad macroeconómica que a la vez llama a las inversiones. Los inversionistas preguntan cómo es el marco macroeconómico de tal nación, de tal república. Y cuando el Perú muestra esas cifras, los inversionistas se animan. Por supuesto, la prohibición de financiar al Estado también es importante. Eso ocurrió en el pasado y llegamos en un momento a tener reservas internacionales en negativo. Hoy día, por suerte, la historia es diferente. Y también basado
en algo que es muy importante, el rol subsidiario del Estado. Nosotros somos unos convencidos en el empresariado privado que la empresa tiene que hacerle el privado, la empresa no debe hacerle el Estado. Y tenemos ejemplos claros de los fracasos del Estado cuando ha querido hacer empresa, por montones. Pero sí es importante su rol subsidiario, donde no puede llegar el privado, donde al privado no le es atractivo el mercado que se circunscribe a ese ámbito porque es económicamente pequeño o porque no tiene el aliciente necesario. Ahí sí debe llegar el Estado, como rol subsidiario, donde el privado no llega, llega el Estado. Y por supuesto como ente promotor y como ente facilitador. Y como ente facilitador es sumamente importante que precisamente haga mérito a esa palabra, es decir, facilite las cosas para que el emprendedor le sea más rápido, le sea más sencillo emprender, iniciar un negocio, desarrollarlo, hacerlo crecer, potenciarlo. No poniéndole trabas, no poniéndole una cantidad de requisitos que muchas veces obligan a que justamente el empresario no se formalice, sobre todo el empresario pequeño, la microempresa, porque se le hace complicado formalizarse, se le hace costoso y el Estado no comprende que ese costo adicional que se le crea hace que el empresario no salga de la informalidad. Cuando lo que necesitamos claramente es justamente que el empresario pequeño, micro, se formalice. No podemos ser un país próspero con esos niveles de informalidad, empleo arriba del 70%, con informalidad en muchas de las industrias del país, en transporte, en el comercio, en la construcción, en la minería, que además está muy cercana a la ilegalidad. Y la minería ilegal es otro fenómeno que es importante tratar como nación porque nos está haciendo mucho daño. Está depredando la Amazonía, está explotando trabajadores y está estimulando economías conexas, ilegales, como trata de personas. Se tienden vínculos con el narcotráfico y además es un gran generador de violencia. Hay guerras entre bandas por el dominio de ciertos territorios en la minería ilegal. Lo hemos visto en Patás y lo estamos viendo cada vez más en otras regiones. Y estamos viendo en regiones de la Amazonía cómo vienen siendo invadidas por la minería ilegal, envenenando el suelo, envenenando los ríos de donde después la población toma agua. Hay que combatir la minería ilegal. Pero volviendo al tema de la economía, esta curva que se ve a la derecha es fundamental para entender cuál es el problema del país. Pasamos de cerca de 7.000 millones de soles de presupuesto público en 1992, es decir, en ese año teníamos una cifra cercana a los 7.000 millones de soles para todo el aparato estatal, y hoy día esa cifra es del 2024, pero el 2025 tenemos un presupuesto de la República que alcanza los 250.000 millones de soles. ¿Cuántas veces se ha multiplicado el presupuesto de la República desde el año 92 al año 2024? 35 veces. 35 veces más presupuesto y sin embargo no tenemos una buena cobertura de agua, no tenemos una buena cobertura de desagüe para las familias. En ese rubro estamos peor aún, tenemos aún 2,5 millones de peruanos sin agua y
más o menos 8 millones de peruanos sin desagüe. Pero no solo eso, no tenemos buenas escuelas, buenos colegios, no tenemos buenos hospitales, no tenemos carreteras, cuando son fundamentales para resolverle la vida a las personas. Las carreteras, la conexión, la interconexión de la República y la conexión de las regiones. ¿No son acaso las venas que llevan la sangre a ese cuerpo, si el cuerpo lo vemos como una nación? ¿No son acaso las carreteras bien hechas, bien asfaltadas, que permitan tránsitos rápidos, que permitan fletes baratos, económicos, porque el camión se demora menos en llegar y se maltrata menos en la ruta? ¿No son esas carreteras las que permiten darnos competitividad para que nuestros productos lleguen a las costas o a los mercados de otras ciudades o a los mercados del mundo incluso a precios competitivos? Pero con malas carreteras obviamente los fletes se encarecen y nuestros productos ya no son competitivos. Y en la mañana comentábamos con el presidente de la Cámara de Comercio sobre los proyectos de carreteras en la región, todos paralizados porque el Estado no tiene la eficiencia suficiente para sacar un proceso de selección en tiempo adecuado, otorgar una buena PRO y que esa carretera se ejecute en el plazo que debe ser. Entonces tenemos las carreteras para ambos lados, hacia la costa, con niveles de deterioro grandes, y hacia el otro lado, hacia el oriente, para conectar la zona de Tingomaría, también deteriorada. Pero algo más para mostrar la ineficiencia que ha tenido nuestro Estado en los últimos, digamos, 50 años. Brasil hace 60 años o más que tiene una carretera que llega a Cruzeiro do Sul. Son 4.000 kilómetros desde su costa, desde el puerto de Santos, digamos, a Cruzeiro do Sul son 4.000 kilómetros. Nuestra carretera Pucallpa, la frontera de Brasil, debe tener una distancia de 400 kilómetros y no la hemos podido construir. Tenemos terrenos donados para hospitales y no destrabamos la construcción, la ejecución de ese hospital. Pero estos presupuestos, estos ingresos tributarios que se veían en la lámina anterior, tienen una correlación con algo que es lo más importante y que es la meta y el objetivo que tenemos que tener como país, y es a donde todos debemos apuntar, que es la reducción de la pobreza. La redujimos del año 2004 al 2019 del 58.7 al 20.2. Casi 40 puntos en reducción de la pobreza en 15 años. Son números fantásticos, pero en algún momento dejamos de seguir esa dinámica. Y bueno, cuando ocurrió la pandemia, cuando se instaló la pandemia en el Perú, nuevamente por falta de hospitales, por falta de un buen sistema construido, sufrimos más de la cuenta, tuvimos que cerrar el país y después nos costó recuperar la economía a niveles anteriores. Entonces nuestra pobreza se disparó al 30.1 y nos está costando hoy día bajarla. ¿Por qué nos está costando? Porque no estuvimos preparados para un shock de ese tipo, pero además porque ya no crecemos a los mismos ritmos. El 2022 tuvimos recesión, el 2023 tuvimos un magro crecimiento y el 2024 recién tenemos un crecimiento mediocre, pero
digamos que aceptable. Pero además el Perú puede crecer a cifras mucho mayores. El Perú puede crecer al doble de lo que está creciendo. El Perú puede crecer a 6%, 7% nuevamente, como ya lo hicimos anteriormente. Pero es cuestión de buenas políticas públicas, buenos gobernantes, buenos congresos, buenos gobernadores regionales, buenos alcaldes, que entiendan a dónde debe conducirse los destinos de su comunidad, de su región, de su representación y de la nación entera. Estos son los índices de la región Huánuco ya entrando en el ámbito regional. 39% de pobreza, 18% no tiene acceso al agua, 34% no tiene acceso al saneamiento, 42% de los niños de 6 a 35 meses padecen de anemia, 60% de los locales educativos no tienen acceso al agua y 53% no tienen acceso al desagüe. 71% de la infraestructura de las comisarías, que son las que dan la seguridad a las personas, se encuentran en mal estado. Todo esto no nos lleva sino a reflexionar hacia qué hicimos bien y qué hacemos mal. ¿Por qué no hemos continuado por ese camino que emprendimos en algún momento? ¿Por qué no hemos sido eficientes como fuimos en algún momento de nuestra historia? ¿Por qué no tuvimos de nuevo esos crecimientos de 6, 7% y esas tasas de reducción de la pobreza? Yo tengo una conclusión, no sé si la compartiremos, pero yo, si digo algo es porque estoy convencido de ello. Yo creo que ha fallado el Estado. No quiero decir con esto que los empresarios seamos perfectos, nuestros errores tenemos y los hemos cometido y seguramente muchos. Pero en general, el empresario ha cumplido con su rol: invertir, pagar sus impuestos, dar trabajo, expandir la economía. Y hay que condenar, obviamente, a los malos empresarios. Hay que señalarlos y hay que tratar de salir de ellos, no mezclarnos con ellos. Eso sin ninguna duda. Pero en la mayoría de empresarios hay honestidad, hay trabajo esforzado, hay emprendimiento, hay un trabajo saliendo desde abajo, partiendo de cero, hasta lograr unos importantes volúmenes. Esa es la mayoría del empresariado. El empresariado que, contra todo, a veces contra una burocracia excesivamente tramitada, con un excesivo trámite para emprender, contra una burocracia que no apoya, sino es un freno, contra una corrupción que el buen empresario le evita, pero el evitar esa corrupción obviamente también pone trabas. Sin embargo, sale adelante. Yo creo que nuestro Estado no ha seguido lamentablemente ese mismo camino. Repito, 250.000 millones de soles en presupuesto público, y muchos de nosotros nos preguntáramos ¿dónde están esos recursos? La respuesta no es muy difícil de encontrarla. 44.000 millones de soles a nivel nacional en obras paralizadas. 44.000 millones de soles. 2.500 obras paralizadas a nivel nacional. ¿Y qué cosa significa una obra paralizada? Una obra donde se ha puesto mucho dinero, dinero de los impuestos que pagan ustedes, de los impuestos que le descuentan al trabajador de su planilla, de los impuestos que pagan todos los ciudadanos cuando compran algo y tienen que pagar un IGB o un selectivo al consumo, de esos impuestos que han sido botados al agua, porque un colegio que se quedó en sus cimientos
no le sirve a nadie. Un hospital que está listo para inaugurar, pero no tiene agua, no tiene desagüe y ahí se queda años sin inaugurarse porque no tiene los servicios básicos, no le sirve a la población. Por supuesto, una carretera sin terminar tampoco sirve. Y en el Perú tenemos ejemplos hasta de carreteras que no tienen puentes y de puentes que no tienen carreteras. Entonces, mis queridos amigos, yo creo que el desafío está en que tenemos que transformar esta república, pero transformar lo que se está haciendo mal, lo que no ha alcanzado los estándares necesarios para ser un país desarrollado. Nosotros tenemos que continuar con nuestro rol, pero eso sí, involucrarnos más. El mensaje final que yo quisiera dejarles es que tenemos que involucrarnos más porque tenemos que ser propositivos y tenemos que ser los actores y los que señalamos cuáles son las políticas públicas que necesita la nación para desarrollarse. Y esa es una tarea que necesita trabajo, necesita análisis, necesita cooperación, necesita el concurso de los técnicos, de los profesionales, especialistas, y hay que traerlos, y hay que llamarlos para que nos analicen cuáles son las posibilidades de desarrollo en las distintas regiones, en las distintas provincias. Ese trabajo debemos hacerlo como cámaras, un trabajo de propuestas. En CONFIEP intentamos hacerlo y hemos tenido el gran honor de sacar una publicación hace poco con la colaboración de 23 cámaras de comercio regionales, recogiendo la problemática de cada región, pero no solo la problemática, sino la solución y la propuesta. Esa labor es fundamental hacer. Una segunda tarea que tiene que hacer el empresario a través de sus cámaras, a través de sus instituciones, es exigir que hayan mejores representantes, que hayan mejores políticos, que hayan mejores gobernadores y que sean respetuosos de la ley y que sean honestos y que hagan lo que la región necesita. Tenemos que ser fiscalizadores ante los gobiernos para que realmente realicen, lleven a cabo, resuelvan los problemas de la gente y hagan las obras que necesita la población. Y tenemos, por último, que contagiar a la ciudadanía en general para motivarlos a que escojan bien una próxima vez, a que mediten un poco más cuando vayan a emitir un voto, a que se instruyan, que conozcan y, por supuesto, también hay que exigirle a los candidatos que muestren un plan de acción, un plan de gobierno, sus propuestas, qué piensan hacer en los diferentes temas, qué piensan hacer para mejorar la agricultura, para atraer inversiones en minería, para la acuicultura, para la industria forestal, para mejorar la infraestructura, para mejorar la educación, la salud. ¿Qué piensan hacer? Tenemos que estimular a que la población ya no vote porque le regalan un termo o porque el candidato es gracioso o porque baila y es simpático. No, tenemos que exigir que los candidatos expongan sus planes de gobierno y los confronten con los otros candidatos y se sometan al escrutinio de buenos periodistas que los cuestione y le diga y le pregunte cómo es que piensa hacer esto. Explíquemelo bien porque sus cifras no concuerdan, sus datos no están bien, o lo que propone no es viable. Explíquelo bien y explíqueselo bien a la población. Ese es el tipo de debate que necesitamos y creo que ahí las cámaras pueden ser un actor importante para promover ese tipo de debate. Y ojalá tengamos de aquí en adelante
mejores gobiernos, porque este país tiene enormes posibilidades de crecimiento para los próximos años si es que tenemos mejores gobernantes. Y mi mensaje final: conquistemos a los jóvenes, conquistemos el espíritu de los jóvenes y hagámoslo que se sienta cada vez más peruano, más identificado, más promotor de su suelo, más contento con estar acá, más esperanzado con su futuro, más soñador, para que ese joven que además va a votar por primera vez y que representa millones de voces que van a votar por primera vez, vote bien esta vez, se entere mejor y participe mucho más, y que sea protagonista de su futuro, actor de su porvenir, ya no espectador. Hoy día el presidente de la Cámara de Comercio ha hecho un anuncio importantísimo. Va a crear el Comité de Jóvenes de la Cámara de Comercio, y eso realmente merece un aplauso, porque es lo que hay que hacer. Si nosotros logramos ganar el espíritu de los jóvenes, porque además el espíritu joven por naturaleza es de esperanza, de futuro, de visión de más largo plazo, si nosotros logramos que ese espíritu joven renazca con sueños, con esa voluntad de decir: yo me quiero quedar en el Perú y me voy a quedar y voy a hacer empresa en el Perú y voy a ser exitoso en el Perú, no me quiero ir. A mí no me digan que no hay futuro en el país, que lo digan otros. Yo no lo digo. Yo digo: tengo un futuro brillante en este país y me voy a quedar y voy a hacer de mi porvenir mi propia acción. Y yo mismo lo voy a construir. Ese es el legado, ese es el mensaje que tenemos que dar, y cuando lo logremos vamos a empezar a cambiar este país. Muchas gracias.